Bueno, buenos días a todos. También, un saludo a la gente de Santa Fe y Reconquista que también están en esta misma sesión. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación a participar de este proceso que están viviendo, de acuerdo a los comentarios suena muy interesante por la diversidad de las temáticas que están abordando y para nosotros en particular es un gusto poder compartir algunas de las cuestiones que trabajamos en estos temas vinculados a la energía. Como planteaban recién, yo trabajo en varios espacios. Uno de ellos es un espacio de investigación y acción en la Universidad Tecnológica que trabaja temas vinculados a energías renovables, pero trabaja temas vinculados a energías renovables en un contexto bastante amplio, en el cual intentamos abordar también la relación entre la energía y la sociedad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con esas interacciones. Y gran parte de nuestro trabajo está vinculado no solo a proyectos de investigación clásicos de la universidad, sino a muchos proyectos vinculados a interacción comunitaria vinculada a la temática de la energía. La presentación que queríamos compartir con ustedes va a tener 3 partes. En realidad la presentación tiene muchas diapositivas, en algunas la voy a pasar muy rápido, casi no me voy a detener. Total, la idea era que les quede para aquellos que quieran profundizar algunas cuestiones en el tema energía, para que les quede algunos elementos vinculados a esa... La estructura de la presentación tiene tres etapas. Una primera parte con la intención de poder acordar mínimamente algunos aspectos del diagnóstico de la situación energética. En la segunda parte vamos a tratar de fundamentar por qué pensamos que hace falta una transición o un cambio en el sistema energético y cuáles debieran ser los ejes para ese cambio. Y una tercera parte donde intentamos mostrarle algunas experiencias concretas, en particular en nuestra provincia, y por dónde pensar algunas alternativas para hacer cosas, o sea, por dónde pensar algunas alternativas para tener iniciativas en esas cuestiones. Arrancamos entonces con el diagnóstico. El diagnóstico son unas 12 o 13 diapositivas, que algunas también las voy a pasar muy rápido, pero en algunas me voy a detener un poquito más. Esto tratando de enmarcar no un diagnóstico de detalle, sino tal vez mostrarles a través del diagnóstico cuáles son las dimensiones lo que podríamos denominar el problema energético, digamos, cuáles son las dimensiones que tiene este problema, y la intención central es tratar de mostrarles que no estamos frente a un problema técnico solamente, sino que es un problema bastante más amplio que un problema técnico. Eso que ven allí en esa diapositiva, que seguramente no van a poder ver en detalle, pero que me interesa mucho comentarles, lo que vemos arriba a la izquierda es cómo creció la utilización de energía en los últimos 150 años en el planeta. En ese periodo de esos 150 años, la población del mundo se multiplicó por 5 aproximadamente, entre 5 y 6 en 150 años. Y el uso per cápita, o sea, por habitante de energía, se multiplicó por más de 9. Esto implica que la cantidad de energía en cantidad de masa se multiplicó por 5 por 9, o sea, casi por 50 la cantidad de energía que se utiliza en los últimos, o que se pasó a utilizar en los últimos 150 años. Esto
solo fue posible por el uso de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón, que son combustibles altamente intensos en energía, tienen mucha energía por unidad de volumen o por cantidad, y la utilización, el descubrimiento y la utilización de estos combustibles son los que permitieron este crecimiento exponencial de la utilización de energía. Ahora, la contracara de este crecimiento exponencial de energía y de lo que esconde tal vez la cifra del per cápita es lo que vemos en el gráfico de abajo a la derecha, y es que este crecimiento exponencial de la utilización de energía se dio en un contexto, o se da en un contexto de fuerte desigualdad o de fuerte inequidad. Lo que no alcanzan a ver allí es, tal vez en la grafiquita, las dos barras amarillas, esas que están allí, muestran el per cápita, el de la izquierda, la barra amarilla de la izquierda, el per cápita de los países desarrollados, el 12% de la población mundial, el 18% de la población mundial aproximadamente, y la barra de la derecha, el per cápita del 80 y pico % de la población mundial. O sea, este crecimiento exponencial de energía utilizada en el planeta se da en un contexto de fuerte desigualdad, donde aún hoy, sobre casi 7.000 millones de personas que viven en el planeta, hay más de 1.500 millones de personas que no tienen electricidad en el planeta y más de 2.000 millones de personas que cocinan con biomasa en condiciones que afectan a su salud. Esta idea de que hace falta más energía para superar o para que la gente tenga energía, en realidad es una gran falacia que inclusive está demostrada por las nuevas estadísticas futuras, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía, que muestran que a pesar del crecimiento en la producción de energía, va a seguir habiendo en el 2030 más de 1.200 millones de personas sin electricidad. Entonces tenemos un sistema energético que no está pensado para resolver los problemas de la gente, sino que está pensado para otras razones. El segundo punto, el tercer punto tal vez interesante para analizar del sistema energético es que este crecimiento exponencial, como decíamos, se dio gracias a la utilización de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, que como sabemos son combustibles no renovables, y esto quiere decir que son combustibles o fuentes de energía que son finitas, que son recursos que se van a terminar y que más temprano o más tarde vamos a dejar de tenerlos. Sobre esto hubo muchas discusiones, a lo mejor escucharon discusiones sobre la curva del petróleo, la campana de Hoover, escucharon alguna vez comentarios, y esto hace muchos años que se discute y muy probablemente en el presente siglo terminemos de usar el petróleo que existe en el planeta, muy probablemente el gas también, posiblemente queda carbón para un par de siglos más, 2 o 3 siglos más, pero indefectiblemente se va a terminar, porque son finitos, el planeta es finito, los recursos son finitos y se van a terminar de cualquier manera. Esto fue una gran preocupación en las primeras crisis energéticas en los años 70, en donde se empezó a discutir en qué momento se iban a terminar estos combustibles fósiles, porque si decimos nuestra sociedad se sostiene en un 80%, su energía se sostiene a partir de estos combustibles y se van a terminar, esto significa un gran problema porque deberíamos ver de qué manera seguimos luego de que se terminen. Esta preocupación, que era la principal preocupación en los años 70, pasó a ser en los últimos 20, 30 años una preocupación de segundo orden, en la cual, ¿y por qué pasa a ser una preocupación de segundo orden? Porque a partir de la constatación de la existencia del proceso de calentamiento global y cambio de clima que existe en el planeta, y de corroborar que la causa de este proceso de calentamiento global y cambio de clima tiene que ver con la utilización de combustibles fósiles, pasa a ser para la sociedad mundial un problema de primer orden el poder lograr utilizar menos combustibles fósiles para poder mitigar y poder, en definitiva, tratar de evitar las consecuencias del cambio climático global.
El cambio climático, sobre el cual ustedes no han hablado en este proceso, es tal vez el principal problema socioambiental al que nos enfrentamos como especie en este planeta en los futuros años. Y por eso deben haber escuchado también las grandes discusiones que hay respecto al Acuerdo de París, a los diferentes acuerdos que implican poder pensar un mundo que utilice mucho menos combustibles fósiles y que permita, en definitiva, superar lo que significa este gran desafío que es el calentamiento global y el cambio de clima a nivel planetario y que está produciendo fuertes y va a producir fuertes impactos en el planeta. Imagínense que para el panel intergubernamental de cambio climático, que es un conjunto de científicos de Naciones Unidas que trabaja el tema del clima, plantean que para no superar los 2 grados de sobretemperatura sobre la temperatura preindustrial al año 2050, deberíamos dejar bajo tierra 2/3 de las reservas conocidas de combustibles fósiles. O sea que no solo se van a extinguir, sino que nosotros debiéramos intentar no utilizar combustibles fósiles para no empeorar la situación climática mundial y regional en el planeta. Las otras, tal vez, características del sistema energético mundial es que es un sistema cada vez menos eficiente, o sea, cada vez necesito más energía para producir energía, porque cada vez es más difícil encontrarla, porque cada vez tengo que hacer pozos más profundos, o mover más tierra, o mover más territorio, o cultivar más cosas para producir energía, y esto es un gran problema. Las otras características que paso rápidamente del sistema energético son, como decíamos, 80% de la energía del planeta son combustibles fósiles, que son las que producen el calentamiento global. El sistema energético es un sistema altamente concentrado y centralizado. Muy pocas empresas deciden sobre el sistema energético mundial. Es un sistema altamente conflictivo. O sea, el sistema energético, hablar de energía es hablar de conflictos. En Brasil hay más de 1,5 millones de personas desplazadas por grandes represas. Hoy en día tenemos grandes conflictos en la zona de Vaca Muerta con los pueblos originarios, con diferentes poblaciones por la utilización de territorios. En nuestra región más de 100.000 personas fueron desplazadas por la represa de Yacyretá. Hay una cantidad de hechos que muestran que el sistema energético en sí mismo es un sistema ligado a los conflictos. O sea, los conflictos son inherentes al modelo energético en el que estamos involucrados y hay que tomarlos de esa manera. América Latina es un exportador neto de energía, es otra de las características del sistema energético mundial. Altos impactos ambientales y sobre la biodiversidad del sistema energético, crecimiento de emisiones, inequidad, desigualdad en el acceso a la energía, apropiación privada con fines de lucro de los bienes energéticos, son otras de las características del sistema energético mundial. La normativa vigente, nosotros vivimos en una normativa, me refiero a la legislación, a la regulación del sistema energético, es una legislación, una normativa que fue fuertemente cambiada en la década de los 90 durante el neoliberalismo y que terminó en la destrucción de las empresas públicas en muchos casos, en la instalación de sectores privados fuertes en el sector energético y en construcción de lógicas de mercado para el funcionamiento energético. Otra de las características del sistema energético es la ausencia de participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con las decisiones alrededor de las políticas energéticas. Habitualmente, vamos a volver sobre esto en un ratito, habitualmente las políticas energéticas las deciden muy pocas personas, especialistas entre comillas, lobbies empresarios, etcétera, y habitualmente estamos poco habituados a discutir temas energéticos en temas, por ejemplo, urbanos o en temas locales. Este es uno de los temas centrales que pensamos que deben ser debatidos o analizados para poder pensar en un cambio del sistema energético. Y finalmente, tal vez el último de las características es que estamos viviendo en los últimos 4 o 5 años en casi todo el continente una nueva ola privatizadora y concentradora del sistema energético que también es importante de analizar. Solamente les muestro 2 o 3 fotos
de la situación energética argentina, y las voy a pasar muy rápido porque no se pueden analizar a estas distancias de ese tipo de gráficos, pero solo comentarles que Argentina tiene una dependencia del petróleo y del gas mucho mayor que la dependencia mundial. Prácticamente el 90% de nuestras fuentes energéticas son petróleo y gas, y esto hace que nuestro país tenga una responsabilidad mayor, no solo en las cuestiones climáticas, sino en pensar algunas alternativas de cambio por la cuestión de clima y por la cuestión de que estos combustibles se van a terminar. Solo a nivel de información, para que tengamos una idea en qué se usa la energía en Argentina. El principal sector de uso de energía en Argentina es el transporte. Esto ocurre en casi toda América Latina. Más del 30% de toda la energía se usa en el transporte. Después, habitualmente está el sector industrial y después el residencial, depende del año. Esto es del último año, el 2017, donde hubo una baja de consumo en el sector industrial. El sector residencial lo pasó en algunos puntos, pero básicamente el orden de consumo es transporte, industria y energía. Si viésemos en qué se utiliza toda la electricidad de Argentina, por ejemplo, el principal sector de uso de la electricidad en Argentina es la industria, después es el sector residencial. Y si vemos en qué se usa todo el gas de Argentina, el principal uso del gas en Argentina es para producir electricidad y en segundo lugar para producir para el sector residencial. Estas son imágenes. Deben haber visto en la tapa de los diarios que hubo un derrame de petróleo grande en Vaca Muerta ayer o antes de ayer, la semana pasada cerca de Anielo. Esto no es de esta semana, esto es de hace ya 2 o 3 años, es una constante esto, ¿no? Los derrames, los impactos sobre el ambiente de la industria petrolera son una constante del sistema, no es un error. También es una constante los conflictos para expulsar gente de sus territorios para producir energía. Esto es en nuestro país, esto es en nuestra ciudad. Los conflictos o la relación entre energía y pobreza es una relación que vamos a analizar en un ratito. Finalmente, cierro ahí esta etapa del diagnóstico con una breve reflexión. Pensar, decíamos, en el diagnóstico y ver cómo está la situación energética en Argentina y en el planeta, significa no solo ver qué fuentes de energía utilizamos, sino ver cómo se usa esa energía, cómo le llega a la gente, quién la usa, cómo se deciden esas cuestiones, qué impactos tienen, si hay conflicto o no hay conflicto. O sea, pensar en un diagnóstico de qué está ocurriendo con la energía implica poder pensar transversalmente muchas otras cosas más allá de las cuestiones técnicas. Por eso, en esta segunda etapa de la presentación, que intenta dar cuenta de por qué hace falta un cambio y por dónde pasaría ese cambio, lo que nosotros intentamos construir es la idea de que no estamos frente a la necesidad de cambiar la matriz energética entendida como las fuentes que utilizamos, sino que lo que estamos queriendo cambiar es el sistema energético en su conjunto, entendido como esto, como un sistema que nos vincula a nosotros como especie entre nosotros y a nosotros con la naturaleza, y que implica aceptar los límites al crecimiento, implica aceptar que vivimos en un planeta finito y que los recursos son finitos y que se van a terminar, implica aceptar que hay desigualdad, implica aceptar que hay derechos de las personas, pero que hay derechos también de la naturaleza, y que implica construir, en definitiva, un sistema de relaciones, como decimos, entre nosotros como sociedad y entre nosotros como sociedad y la naturaleza, que permitan, en definitiva, hacer viable la vida de la sociedad en este contexto de finitud de recursos, de finitud de sumideros, que ahora comento, y de desigualdad. Cuando hablamos de finitud de sumideros es porque no solo son finitos los recursos que tenemos y que utilizamos, sino que son finitos los reservorios que existen en el planeta para asumir los impactos que producimos cuando consumimos esas cuestiones, ¿no? Como ser el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, las extinciones de especies, etcétera, que en definitiva marcan un contexto energético en la cuestión. En ese marco,
Nosotros creemos que la concepción de energía es cultural, no estamos frente a un problema técnico o físico, sino estamos frente a un problema social, político, económico, ambiental. Históricamente el control de la energía fue el control de las fuentes. Ustedes saben que hablar de energía es hablar de guerras, ¿no? Gran parte de las guerras del siglo XX fueron por acceso a bienes energéticos. Veamos las guerras en Oriente Medio, las intenciones de intervención sobre países que tienen recursos petroleros o fósiles, etcétera, tiene que ver con ambiciones de poder tener en definitiva recursos que permitan, por lo menos en el modo de concepción habitual, el desarrollo. En ese marco, pensar habitualmente el control de la energía fue el control de la fuente, o sea, aquel que podía tener el acceso a los pozos petroleros o a las minas de carbón eran quienes tenían el poder. Hoy no solo tiene que ver con esto, porque la incorporación de las fuentes renovables de energía hace que tengan un peso muy importante las tecnologías. Entonces aquellos que tienen acceso a las tecnologías hoy también tienen la posibilidad de tener un control sobre la energía. Hay una relación muy fuerte también entre ese crecimiento exponencial de energía y la gran urbanización que vive el planeta. En ese marco, América Latina es el continente más urbano y Argentina es el país más urbano de América Latina, con lo cual el incremento de la complejidad de las ciudades ha hecho que crezca exponencialmente la utilización de energía y discutir la energía es discutir las ciudades y discutir el uso de energía es discutir el uso de energía en las ciudades, con lo cual allí hay una clave muy importante para qué hacer o qué podemos hacer en nuestra región y es qué hacemos con la energía en las ciudades. Las fuentes energéticas también las diferentes fuentes pueden marcar algunas características del contexto social. Hay fuentes energéticas que permiten pensar en sistemas más descentralizados, más desconcentrados, y esto tiene que ver con el tipo de abordaje y el tipo de fuente. Nosotros concebimos a la energía como un patrimonio y como un derecho. Patrimonio en tanto algo que nos es legado y algo que debemos legar a las generaciones futuras. Y derecho en tanto construcción social, o sea, los derechos son construcciones sociales y allí nosotros aspiramos a la idea de poder construir en definitiva esta idea de la construcción social de la energía como un derecho, así como en algunos aspectos se dio la idea de la construcción social del agua como un derecho. Creemos que tenemos que trabajar en esta idea de la construcción de la construcción social de la energía como un derecho. Esto creemos que es una alternativa que debe ser desarrollada a la visión más mercantil alrededor de la energía. Y el segundo punto que nos parece que es importante para pensar también un proceso de transición es asumir que las políticas energéticas son políticas sectoriales de las políticas de desarrollo. Cuando hablamos de política de desarrollo hablamos de, por ejemplo, de modelo productivo, qué produce un país, qué debiera producir un país, qué no debiera producir un país, para qué produce, para quién produce, y en ese marco habitualmente lo que se define primero es el modelo productivo, las políticas de desarrollo, y habitualmente las políticas de energía son subsidiarias de esas políticas de desarrollo, están para abastecer esas políticas de desarrollo, con lo cual no nos alcanza solamente con discutir las políticas de energía, sino que debiéramos discutir en el largo plazo las políticas de desarrollo, el modelo de desarrollo, qué produce, qué se produce, qué no se produce en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras regiones. En ese marco, nosotros creemos que hace falta una transición energética, que la transición no es técnica, ahora vamos a ver que la transición tiene todas estas dimensiones y yo me voy a referir solamente a algunos ejes que nosotros pensamos que debe tener esa transición energética que debiéramos abordar y que, como verán, es una transición muy interdisciplinaria, muy transversal, que aborda muchas dimensiones de la vida. En ese marco me voy a referir a estas 5 o 6 dimensiones. La primera de ellas, la relación entre derecho y mercancía, esta idea
de concebir a la energía como parte de los comunes, como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Nosotros concebimos a la energía como una herramienta para mejorar la calidad de vida, no como un fin en sí mismo ni como una herramienta de negocios. Esta idea de construir socialmente, en definitiva, la idea del derecho a la energía, disputa la idea de quién resuelve las cuestiones alrededor de la energía, si las cuestiones de energía se resuelven bajo una lógica de derechos o bajo una lógica de mercado. Y esto es tal vez a lo que me refería cuando hablábamos de la normativa, de la legislación, de la construcción en definitiva de los derechos, como pensar en un proceso que nos permita avanzar en esta lógica por sobre la lógica de mercancía. El segundo punto que nos parece que es sumamente importante y tal vez es el más difícil, el de más largo plazo, es la idea de la construcción, en definitiva, de procesos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. En realidad, nosotros vimos este crecimiento exponencial de energía que estamos viviendo y vimos la finitud de los recursos y vimos el impacto que está teniendo la utilización de esos recursos. Ni siquiera podríamos sostener ese crecimiento exponencial con energías renovables porque no alcanzarían tampoco los minerales, los materiales para producir los elementos que necesitaría para aprovechar las energías renovables. Está claro que tenemos que ir a energías renovables, que tenemos que dejar los fósiles, pero tenemos que bajar la utilización de energía. Y bajar la utilización de energía implica construir lógicas de modos de vida y satisfacción de necesidades con menos materia y energía. Esto implica que haya gente que tenga que utilizar menos energía y haya gente que tenga que utilizar más energía, porque está en condiciones en las cuales debe utilizar más. Pero pensar en mecanismos de satisfacción de necesidades que en definitiva construyan una lógica alternativa a la sociedad de consumo actual va a ser solo construida por la sociedad, no va a ser construida por las empresas ni por el status quo mundial, porque el funcionamiento de la lógica mercantil en el cual estamos involucradas nos lleva a una sociedad de consumo cada vez más intensa y poder quebrar esa intensidad de consumo es solo posible desde la sociedad, desde abajo y desde construcción de lógicas de funcionamiento societario que nos permitan en definitiva alcanzar la felicidad con menos materia y energía, que es el único camino posible si queremos mantener por lo menos a toda la población planetaria dentro de esta lógica de funcionamiento. El tercer punto, que es clave y urgente, vinculado a la transición energética, es la relación entre energía y redistribución de riqueza. Vivimos, como dijimos, en un contexto de alta pobreza energética. Digamos, en nuestro país, en los últimos años se multiplicó por 3 o 4 la pobreza energética, independientemente de la pobreza general, porque tuvimos momentos donde había altos niveles de pobreza, pero bajos niveles de pobreza energética, y viceversa. En este momento tenemos altos niveles de pobreza y altos niveles de pobreza energética. Y es urgente, y la pobreza energética la tenemos al lado nuestro, la tenemos en la ciudad donde vivimos, en los barrios donde vivimos, tenemos que buscarla, tenemos que encontrarla y tenemos que tener alternativas para eso. Y en ese marco, pensar en procesos de redistribución a través de la energía son procesos posibles y necesarios para poder tal vez avanzar en procesos urgentes mientras discutimos todas las otras alternativas. El cuarto punto, pensando en un proceso de transición energética, tal vez es el más técnico, es pensar que tenemos que dejar de utilizar combustibles fósiles y utilizar fuentes renovables de energía. Las fuentes renovables son suficientes para abastecer el consumo planetario. Posiblemente lo que no sean suficientes son los materiales, los minerales que tenemos para utilizarla. Por eso tenemos que ir a un sistema que nos permita bajar la utilización de energía que tenemos y utilizar renovables. Pero también sabemos que la utilización de renovables, como cualquier intervención humana, producen impactos, puede producir impactos también perjudiciales, por lo cual se trata de utilizar energías renovables sustentablemente, o sea, pensar de qué manera cuando utilizamos fuentes renovables no perjudicamos intereses ambientales, sociales, políticos, de determinados sectores de la población, con lo cual necesita también
un análisis crítico para su desarrollo, pero indefectiblemente tenemos que ir a un proceso de eliminación de los combustibles fósiles en el planeta. El otro eje que comentaba anteriormente es el de más largo plazo también, que tiene que ver con el modelo productivo. Y acá requiere pensar qué cosas debiéramos producir en nuestros países. Por ejemplo, imaginarnos qué cosas debiera producir Argentina dentro de 20, 30 años, qué cosas no debiera producir, cómo las debiera producir y para quién las debiera producir. Y esto debe ser una discusión que debemos abordar también desde la sociedad, porque no podemos esperar que vengan soluciones para esto desde arriba, digamos, en estos temas. Y poder pensar, en definitiva, si, por ejemplo, la industria del automóvil particular en el mundo deba ser más fuerte o más débil en los próximos 20, 30 años, y esto en nuestros países. ¿Qué tipo de agricultura vamos a tener? ¿Una agricultura industrial altamente intensiva en energía o agriculturas de otro tipo que tengan otro tipo de insumos, sin petróleo, sin en definitiva este tipo de insumos que consumen en definitiva gran parte de la energía? Pensar estos ejes es pensar la transición, y es necesario pensarlo porque no vamos a poder revertir el sistema energético si no pensamos de última en el modelo productivo.